A meditar un poco de las palabras que Jesús dijo en ese momento de dolor, en ese momento de angustia cuando fue crucificado por todos nosotros como sacrificio por toda la humanidad. Una de las primeras palabras que pronunció fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto, hermanos, en ese momento pues nadie se imaginó lo que estaban haciendo, pues fue traicionado, fue abandonado hasta por sus propios discípulos, en ese momento que fue abandonado en el huerto. En ese momento Jesús expiró al Padre, aún sabiendo que todos somos pecadores, pues Él pidió al Padre pidiendo perdón por todos nosotros, aún pues luego de ser traicionados. La segunda palabra que Jesús pronunció aún ya estando en la cruz fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo podemos encontrar en San Lucas 23:43. Fue una promesa que le hizo al ladrón, pues el ladrón reconoció a Jesús como Salvador en ese momento, cuando dijo: este no ha hecho nada, nosotros en cambio nos merecemos este castigo. Y Jesucristo en ese momento le hizo esa promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que Jesús pronunció fue: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. En ese momento Jesús entrega a María, a ese hombre que lo acompañó en ese momento de dolor, en esa travesía, en ese Vía Crucis que él tuvo, entregándoselo a su madre. Pues también le dijo a Juan: he aquí a tu madre, se la heredó. En ese momento pues Jesús ya estaba agobiado por tantas cosas que él pasó, por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Pues tuvo ese alcance de decirle a ese hombre: aquí tienes a tu madre, y a la Madre María le dijo: aquí tienes a tu hijo. La palabra que Jesús pronunció fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento ya de angustia y dolor Jesús sintió, aún él en condición de humano, sabiéndose hijo de Dios, se sintió abandonado hasta por el propio Padre, pues en ese momento pronunció estas palabras tan grandes y tan duras al mismo tiempo, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía en su interior que el Padre jamás lo abandonaría. Entonces, tenemos aquí pues ese ejemplo de que humanamente nos sentimos a veces abandonados, pero debemos de tener esa certeza, esa seguridad que Dios jamás abandona a su Hijo, y tampoco nos abandonará a nosotros. La quinta palabra que Jesús pronunció fue: tengo sed. Tengo sed, pues ya era un momento crítico de su pasión en la cruz, y él se sintió humanamente ya destrozado, su cuerpo rasgado, sintió sed y le ofrecieron hiel y vinagre. Imaginémonos, hermanos, nosotros en condición de humanos, sintiendo esa agonía y pasando por ese momento de dolor, pues lo primero que decimos: denme agua. Pongámonos un momento en el lugar de Jesucristo, cuando en lugar de agua le ofrecieron vinagre y hiel. Qué duros momentos pasó Jesús en la cruz por nosotros. La sexta palabra que Jesús pronunció fue: todo está consumado. Eso lo podemos encontrar en San Juan 19:30. Fueron ya los últimos momentos que Jesús, aún estando crucificado, dijo: he llegado a la meta. Porque él sabía desde un inicio todo lo que le esperaba, y sabía que tenía que morir en la cruz, pues era parte del sacrificio que tenía que hacer por nuestra salvación. Y en ese momento, cuando dijo: todo está consumado, él en su interior tuvo que haber pensado: he hecho la voluntad de mi Padre. La séptima palabra que Jesús pronunció, y de las últimas, fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Hermanos, esto pues nos muestra ese misterio de Jesús crucificado, que aún estando ya en los últimos momentos, en ese sufrimiento, dijo, vuelvo a mi Padre. Porque Jesús pertenecía arriba con nuestro Padre Dios, pero Él tuvo que venir aquí a sufrir, tuvo que pasar ese calvario, ese vía crucis, llegar a ese momento de muerte, de agonía por nosotros. Pero nos da una gran lección, que aún sabiéndose en la condición de humano, sabía que tenía que llegar al Padre nuevamente. Y ese momento pues Jesús lo recalca diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las últimas palabras que Jesús pronunció, y debe hacer eco en nosotros, que aún Él, sin pagar nada, nada, porque no debía nada, era todo semejante a nosotros menos en el pecado. Él se sacrificó por nosotros. Él cumplió la voluntad de su Padre Dios. Así pues nosotros, hermanos, debemos cumplir la voluntad que Jesucristo quiere, que le sigamos, que no le abandonemos, que sigamos ese camino que Él quiere, que llevemos su palabra por todo el mundo, ese mensaje de salvación. Esa es la voluntad también de Jesús y la voluntad de Dios, para que seamos mejores cristianos, mejores ciudadanos.